Orientaciones para desarrollar las actividades correspondientes a la semana 37 de matemática para el segundo año de educación secundaria de la plataforma Aprendo en Casa. Nuestras actividades para esta semana tenemos leer tablas, gráficos estadísticos y diversos textos para interpretar y analizar información sobre la salud pública e inferir y sustentar conclusiones o decisiones basadas en información estadística sobre la salud pública. La experiencia de aprendizaje de esta semana pues es una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Muy bien, tenemos nuestro propósito también es representar las características de la población en estudio asociándose con variables cualitativas y cuantitativas y expresarlas el comportamiento de los datos a través de gráficos estadísticos, medidas de tendencia central según el contexto de la población de estudio. Claro, desde luego la competencia a trabajar en esta semana pues es gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Así que vamos a leer una parte de manera rápida, no de manera breve, de qué trata la experiencia esta semana. Bueno, era marzo de 2020, ya estabas listo para iniciar tus clases en el colegio, sin embargo viste en las noticias que se declaraba nuestro país en estado de emergencia sanitaria debido al COVID-19. Ya han pasado un poco más de 8 meses en que estudias desde casa, al lado de tu familia y probablemente has ido notando que esta situación ha tenido muchas repercusiones y ha generado cambios en tu familia que han sido positivos y otros que no tanto. Hacer en este recuento es importante para que reflexiones sobre aquello que hiciste, lo que te ha sucedido, lo que no pudiste hacer y cómo te has sentido a lo largo de este tiempo. Y si eres consciente de esto, podrás tomar mejores decisiones a nivel personal y familiar para así contribuir a una mejor sociedad. ¿Cómo afectó esta pandemia a la convivencia en tu familia? ¿Qué acuerdos o protocolos se establecieron para enfrentar el COVID-19? ¿Qué información en torno al COVID-19 tomaron en cuenta para tomar decisiones para enfrentar la emergencia sanitaria? ¿Qué ideas o proyectos de emprendimiento has realizado o te gustaría realizar para enfrentar esta situación? ¿Cómo todo esto que ha sucedido en el 2020 te invita a reflexionar y proponerte un compromiso de mejoras para el año 2021? Para dar respuesta a estas preguntas, pues vamos a elaborar una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Muy bien. Entonces, vamos a ver la primera situación. Nos habla de lo siguiente. El gráfico da cuenta de la cantidad de fallecimientos de personas según fuentes de información registradas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones, el SINADEF, y la Sala Situacional del Ministerio de Salud, el MINSA. Muy bien. Tenemos dos líneas, dos polígonos de frecuencias, uno de color negro, que es del Sistema Nacional de Defunciones, y del MINSA, que es el de color celeste, ¿no? Lo que implica claramente que esto inició pues en marzo, ¿no? Y ha habido un incremento, ¿no? En el número de fallecidos registrados y son distintos, ¿no? Entre lo registrado por el SINADEF y por el MINSA. La información analizada del SINADEF fue filtrada, dice, ¿no? Y muestra solo los decesos por coronavirus sospechosos o confirmados. Lo del SINADEF, o sea, incluye a los sospechosos, ¿no? A diferencia de la sala situacional del MINSA, que solo registra fallecidos por COVID-19 confirmados a través de una prueba molecular o rápida, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso nos dicen, ¿no? Las curvas muestran la cantidad de fallecimientos por COVID-19. Pregunta, ¿a qué podrá deberse que una de ellas muestre un registro mayor de fallecimientos que la otra para todas las fechas? Selecciona la explicación relacionada con el gráfico y amplíala con tus propias palabras. Las alternativas son pues las siguientes, ¿no? El MINSA considera solo a las muertes confirmadas a través de pruebas rápidas, serológicas o moleculares. Y el SINADEF incluye a los casos asociados al COVID-19, tanto sospechosos como confirmados, ¿no? Es la primera alternativa. La segunda dice, menos personas sospechosas del COVID-19 fallecieron en el hospital que en hospitales del MINSA. Y la tercera alternativa nos dice que las muertes por COVID-19 en Lima superaron las del resto del país, ¿no? Definitivamente este gráfico pues no es una comparación de la cantidad de muertes entre Lima y el resto del país, ¿no? En ningún momento de ello explica o dice eso, la fuente al menos no lo menciona tal. La segunda tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque no hace referencia a los hospitales del MINSA,
¿no? Sino al MINSA como institución que va registrando la cantidad de fallecimientos. Desde luego la alternativa A viene a ser la correcta, pues no. Es decir, el MINSA considera solo las muertes confirmadas a través de pruebas rápidas o serológicas o moleculares. Ya, o sea, es lo que hacía el MINSA, lo que está haciendo el MINSA es solamente registrar las muertes confirmadas mediante pruebas moleculares o serológicas, ¿no? Y el SINADEF no, pues incluye todos los casos asociados al COVID-19, incluso los sospechosos como confirmados, ¿no? Entonces, desde luego, hubo muchas personas que incluso han fallecido en sus casas, ¿no? Que se entiende que que ha estado en un entorno donde la familia ha estado contagiada, ¿no? Esta persona ha fallecido y sin embargo pues no se le ha tomado una prueba, ¿no? Entonces, pero sin embargo el SINADEF ya lo registró como tal, ¿no? Como muerto sospechoso por COVID. Entonces, esa es pues la diferencia que hay, ¿no? Y es altísima, ¿no? Bueno, entonces, lo que significa que el reporte del Sistema Nacional de Defunciones reporta casos confirmados y sospechosos, por lo que siempre su reporte será mayor, pues, ¿no? Que la del Ministerio de Salud, que solamente reporta casos confirmados con pruebas rápidas o moleculares. Vamos a la siguiente situación número 2. Presentamos la distribución de fallecimientos por COVID-19 según sexo y rango de edad que enlutó a muchas familias peruanas. Bueno, en este caso tenemos de color azul los del sexo masculino y de color rojo los del sexo femenino, ¿no? Pero también podemos ver las edades, ¿no? Por ejemplo, niños de 0 a 9 años tenemos 60 niños que han fallecido, ¿no? En este periodo de tiempo. De 10 a 19 años tenemos 52, de 20 a 29 años tenemos 227, ¿no? Bueno, y aquí es donde está el mayor rango, ¿no? Entre 60 a 69 años con 6.782 varones fallecidos, ¿no? Y 2.993 mujeres, ¿no? Entonces tendríamos que sumar ambos para determinar pues cuál es la cantidad total de personas que han fallecido, ¿no? En el rango de 60 a 69 años de edad, ¿no? Si queremos determinar ello. A ver, veamos la siguiente, las preguntas, ¿no? Nos dicen, ¿qué tipo de variable es el sexo de los fallecidos? A ver, tenemos variables cualitativas y cuantitativas. De hecho, no puede ser cuantitativas porque no hace referencia a las cantidades, ¿no? Las variables no son cantidades en este caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues aquí nosotros podemos ir observando que la variable va a ser cualitativa, ¿no? Y como tampoco hay un orden, ¿no? Es decir, primero mujeres, segundo varones, tercero, o sea, no hay, por lo tanto simplemente va a ser nominal, ¿no? No puede ser ordinal. Ahora dice, ¿en qué rango de edad hubo más personas fallecidas? Justo lo que hacíamos comentarios respecto a la interpretación de este gráfico. Y habíamos dicho que entre 60 a 69 años estaba, ¿no? el rango donde había mayor cantidad de personas fallecidas, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? ¿No? Entre 60 y 69 años hay un total de, es decir, si nosotros sumamos 6.782 personas más los 2.093 mujeres, ¿no? Entre los varones y mujeres, nos da un total de 9.975 personas fallecidas, ¿no? En el rango de 60 a 69 años de edad. Claro, de 70 a 79 no es nada despreciable tampoco, es una cantidad altísima, ¿no? Igual entre 80, 89 un poco menos y 90 más menos, por lo mismo que también hay menos personas de tales edades, ¿no? Pero son los más pues frágiles, los más susceptibles, ¿no? Ante un COVID-19 que es letal en personas adultas. Vamos a la siguiente, dice, si los niños y adolescentes constituyen el grupo de edad con menos fallecimientos, desde luego, si aquí se observa poquísimos fallecidos entre los niños, mira, 60 entre 0 a 9 años en total, ¿no? Contra 6.000 y tantos, 9.000 y tantos, o sea, es mínimo, ¿no? Sin embargo, dice, ¿no? Los niños y adolescentes constituyen un grupo de edad con menos fallecimientos por COVID-19. Explica por qué se recomienda a los niños y adolescentes evitar exponerse al contagio. La razón yo creo que es más que lógica, ¿no? Si el niño se contagia puede estar en situación de asintomático, pero el problema es que su mismo desenvolvimiento dentro del hogar pues va a contagiar a todos, ¿no? Entonces lo que se observa en el gráfico es que a partir de ello se debe recomendar evitar, ¿no? De todas maneras exponerlos a los niños, ya que igual ellos van a seguir contagiando y propagando el virus, ¿no? Entonces igual hay que aislarlos a los niños, pues esa es la razón lógica, ¿no? Y continuamos con la situación número 3. Dice, casos en el departamento de Tacna, ¿no? Se supone que hablamos de región de Tacna, ¿ya? Según
los reportes del MINSA en la segunda quincena de octubre de este año, en el departamento de Tacna se reportaron como positivos al COVID-19 un grupo de adolescentes cuyas edades son las siguientes. Tenemos edades de 12, de 13, de 14 y de 15 años, ¿no? Están desordenados, pero organizándolos en una tablita se observa que hay 2 de 12 años, 5 de 13, 3 de 14 y 5 de 15. En función a ello, se plantean algunas preguntas. Bueno, nos dice cuáles son las medidas de tendencia central que describen a los adolescentes de este grupo. Justifique tu respuesta. La medida de tendencia central, bueno, las que normalmente hemos estado trabajando, pues son la media o media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Entonces, vamos a empezar dando como respuestas, pues, el total de adolescentes hay 15, ¿no? Porque tenemos aquí 5, 10, 11, 12, son 15 adolescentes en total. Ya es la cantidad que contamos, pero también acá están anotados en función a sus edades, ¿no? Y para sacar la media aritmética tendríamos que sacar de esta manera, ¿no? Tenemos 2 de 12 años, tenemos 5 de 13, 3 de 14 y 5 de 15. Todo ello lo sumamos y lo dividimos entre el total de estudiantes, que es 15, ¿no? Ya entonces al multiplicar esto me sale pues 206 entre 15, 206 entre 15, aquí no es 7, es un slash, ya, entre 15, esto me da un resultado de 13,73 como media aritmética. Entonces el promedio de edad que dieron positivo al COVID-19, ¿cuánto es? 13,73 años. Bien, continuamos. Vamos a la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. Entonces organizamos de menor a menor todos los datos que tenemos. Están los 15 datos, ¿no? Y partimos por la mitad. En este lado tenemos 7 datos, al otro lado 7, en el medio hay un 14. Este 14 vendría a ser la mediana, ¿no? Para este gráfico estadístico, ¿no? Vamos al siguiente, la moda. Bueno, nos dicen que es bimodal. Efectivamente, pues tanto como 13 y 15 tienen la misma cantidad de frecuencia, ¿no? O sea, es la mayor frecuencia absoluta entre ambos. Hay 5, 5. Ya por lo tanto es bimodal, es decir, tiene dos modas, ¿no? 5 estudiantes tienen 13 años y 5 estudiantes tienen 15 años. ¿Qué acciones o decisiones relacionadas, ¿no?, al ciudadano de la salud se establecieron en tu familia durante este mes? Registra algunas. Bueno, estoy colocando múltiples respuestas, desde luego, porque cada uno tenemos distintas... estamos en distintos contextos, ¿no? Vivimos en diferentes hogares y ciertamente no todos hemos tomado las mismas acciones. Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos la situación correspondiente al día 4, ¿no? Y tenemos la primera situación del día 4, que dice lo siguiente. Según la encuesta de Ipsos del 22 de abril último, el 52% de peruanos se enfrentan en sus hogares problemas emocionales, de estrés, discusiones, depresiones durante la cuarentena, ¿no? Según Ipsos, el 89% de los encuestados viven preocupados porque sufrió una reducción de sus ingresos en el hogar, mientras que el 60% de personas refieren que no se sienten bien al ver el desabastecimiento de algunos productos, la dificultad económica, los problemas de salud, que son los dos principales causas del estrés, ¿no? ¿Cómo podríamos saber si estamos teniendo algún problema emocional a raíz del confinamiento o algún familiar lo puede estar desarrollando? Bueno, primeramente es pues reconocer cuáles son estos estados emocionales que nos están afectando, ¿no?, que afectan nuestra salud. Entre ellos tenemos pues la ansiedad, la depresión, ¿no? El estrés ciertamente es el que más ha estado afectando, así como la irritabilidad, ¿no? Son evidencias, ¿no?, de que nuestras emociones están sufriendo, ¿no?, están siendo afectados pues durante esta cuarentena, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podremos saber si estamos teniendo o no algún problema emocional? Pues primero tenemos que reconocer cuáles son esos estados emocionales. Dice, ¿podemos aplicar alguna herramienta para detectarlos? Bueno, sí, pues es reconocer esas emociones, implica prestar atención a nuestro cuerpo, ¿no? Ser conscientes de las sensaciones que experimentamos y ver cómo se expresan en nosotros. Bueno, comprender también que funcionamos emocionalmente en torno a 3 niveles. Esto puede ayudar a que reconozcamos la emoción que experimentamos. Bueno, hay una tabla que nos proporciona el Ministerio de Salud, que está en la siguiente, ¿no? Y nos habla de lo siguiente, ¿no?
Dice, cuestionario de autorreporte de síntomas psiquiátricos, SRQ, ¿no? Abreviado, para el tamizaje de problemas de salud mental. Es decir, si yo respondo a estas preguntas, ¿no? Y presento pues en varios aspectos que sí tengo esas dificultades, pues puedo considerar, ¿no? Que soy un caso probable, ¿no? De que esté presentando una situación de estado emocional afectado, ¿no? Por esta cuarentena. Dice, ¿has tenido o tienes dolores de cabeza? ¿Has aumentado o disminuido tu apetito? ¿Has dormido o duermes mucho o duermes muy poco? O sea, mira, todas estas acciones, no digamos ítems que nos proporcionan, nos pueden conducir, ¿no? A diagnosticarnos, pues, si tenemos algún estado emocional afectado, ¿no? Entonces, esto, pues, como les decía, es una fuente del Ministerio de Salud y sería bueno que cada uno nos autoevaluemos y digamos, pues, si realmente estamos o no siendo afectados por este proceso de cuarentena. Muy bien, vamos a continuar. Situación número 2. Dice, la imagen representa la cantidad de casos o personas según fechas. Los fallecidos están representados por la línea negra y los pacientes están dados en alta o en tratamiento serían la diferencia entre los casos totales y los fallecidos. Bueno, casos totales tenemos en color rojo 958.324 personas, ¿no? Casos totales, ¿eh? Es decir, entre fallecidos y pacientes dados de alta o en tratamiento. Entonces, fallecidos tendremos 35.839, o sea, ya prácticamente a unos 4.000 o 5.000 de 40.000 fallecidos. O sea, es bastante gente, ¿no? Que ha fallecido en esta situación. Sin embargo, tenemos 922.485 que ya pues han sido de alta, han sido dados de alta, ¿no? O en algunos casos todavía están en tratamiento, ¿no? Entonces, son los casos totales reportados, ¿no? Y no sabemos pues exactamente cuántos ya han superado la enfermedad, no han sido diagnosticados, no han sido reportados, ¿no? Incluso han sido asintomáticos y bueno, pues están entre los contagiados ya que superaron dicha enfermedad, ¿no? Explica, dice, los procesos seguidos para calcular el porcentaje de personas fallecidas. ¿Cómo podríamos calcular el porcentaje de personas fallecidas? Tendría que ser en función al total de personas o de pacientes dados de alta o en tratamiento, o tendría que ser en función a los casos totales registrados. Ciertamente tiene que ser al caso total, ¿no? De registrados, es decir, de ellos están tanto los fallecidos como los dados de alta. Entonces, de esto, que es 958.324 personas o casos totales, tenemos que registrarlo como el 100% y sacar el porcentaje que representa 35.839, ¿no? Entonces, muy bien, aquí hacemos el planteamiento, ¿no? Ciertamente regla de 3 es el más común. Resolvemos, sería 35.839 por 100 sobre 958.324. Ya, y esto sale pues 3,739%, ¿no? Así que la respuesta es porque la tasa de mortalidad por COVID-19 es de 3,74%. Casi aproximadamente 4 personas de cada 100 positivos han fallecido, ¿no? Eso es lo que nos registra esta tasa de mortalidad, ¿no? Por COVID-19 en el Perú en este año, ¿no? Muy bien, a partir de los datos presentados dice, ¿qué compromisos propones para el 2021? Registra algunos compromisos en tu cuaderno o portafolio. Bueno, ahí yo lo estoy colocando múltiples respuestas porque se supone que estas respuestas pues van a partir de cada uno de ustedes, ¿no? Situación número 3. A solicitud del profesor dice, estudiante del segundo grado de secundaria presentó una línea de tiempo de los acontecimientos que marcaron la historia de su familia durante la pandemia. Podemos apreciar en su trabajo la siguiente imagen. Bueno, ¿qué pasó en marzo, no? Se supone que había un inicio de clases, ¿no? El 6 de marzo nos enteramos el caso 1 del COVID-19 en el Perú. En abril, ¿no? Bueno, según ella, dice que le compraron un celular. En mayo se organizaron para acordar su protocolo en el hogar. Bueno, así diferentes acciones, ¿no? Desde marzo a diciembre. Entonces, nos están pidiendo que ustedes también pues elaboren
una especie de una línea de tiempo, ¿no? Donde también ustedes hayan desarrollado ciertas actividades, ¿no? De la forma de cómo se han organizado, ¿no? En torno a acontecimientos familiares durante la pandemia. Dice, considerando el gráfico presentado por Luisa, elabora un relato o crónica. Puede ser similar, ¿no es cierto? ¿Ya? De cómo vivieron la pandemia en tu familia. ¿Qué acciones tomaron en cuenta para mejorar la salud integral durante la emergencia sanitaria? ¿No? Colocamos múltiples respuestas porque no todos hemos enfrentado de la misma manera, ¿no? Es más, incluso las clases pues se han iniciado no con todos los estudiantes, ¿no? Los estudiantes se han ido reincorporando, reintegrando en la medida que han ido avanzando el tiempo y también han ido incorporando a sus entre sus útiles pues lo que se necesita, ¿no? Para este tipo de trabajo virtual, ¿no? Computadoras, celulares, impresores, entre otros equipos, ¿no? Entonces eh, bueno, trata de eso esta actividad. B. Ahora, ¿qué te parece si escribes los protocolos de higiene frente al COVID-19 que definieron en tu familia? Es decir, los protocolos de higiene, ¿cómo ustedes desarrollaron dentro de su familia? Nuevamente estoy colocando múltiples respuestas porque, bueno, yo les cuento, pues en mi caso, por ejemplo, no, de hecho hemos tenido que organizarnos todos, ¿no? Eh, adquirir, ¿no? Productos como el alcohol, como el gel, ¿no? Productos de limpieza, tapetes, ¿no? Para los pies, etcétera, ¿no? O sea, y aparte, pues, los espacios también, ¿no? Dentro del hogar, pues, algún espacio podía estar contaminado, pues ese espacio había que reservarlo, ¿no? O sea, aislarlo. Entonces, de alguna manera, pues hemos visto, nos hemos organizado todos, ¿no? Entonces, supuestamente ustedes también lo han hecho, entonces, de acuerdo, tendrían que responder esta pregunta. Si has llegado hasta aquí, has logrado defender tu derecho a la educación, a pesar de las adversidades del año. Como todo esto te ha sucedido en el 2020, te invita a reflexionar y proponerte compromisos para mejorar el 2021. Escribe una propuesta de compromisos para de mejora para el año 2021. Bueno, también es una decisión de cada uno de ustedes el elaborar, ¿no? Este compromiso para el año 2021, pues y de alguna manera mejorar, pues, ¿no? La situación que se ha vivido durante este año, aunque claro, está a puertas también ya las vacunas, ¿no? Pero yo creo que no es todavía suficiente porque no estamos, nadie nos garantiza que ya pues a marzo ya estemos vacunados y en abril estemos retornando a clases, ¿no? Así que de cualquier forma habría que escribir acá, ¿no? Algún compromiso para mejorar el año 2021. Bueno, entonces estaríamos de esta manera dando por finalizado ya pues las actividades correspondientes al año, a esta semana 37, ¿no? Del segundo año de educación secundaria del área de matemáticas de la plataforma Aprendo en Casa.